tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Yo te vi, dice, yo te conozco. De hecho, le dice a Natanael una frase que es muy hermosa: aquí hay una israelita que no tiene doblez, dice. O sea, le conoce desde lo más interno, de lo más profundo del corazón. Le ha visto, y así es Dios quien nos conoce. Por eso ahora celebrar esa protección de Dios desde San Miguel es por eso. ¿Por qué Dios nos protege? Porque nos conoce, sabe nuestra vida, sabe nuestras luces y sabe nuestras sombras. ¿Cuántas veces en nuestra vida encontramos muchas sombras que no sabemos cómo responder? Ahí aparece la protección de Dios. Recuerden que esto es una simbología de lo que es Dios. O sea, desde San Miguel recordamos lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios que protege. Cuando nos vayamos al cielo podríamos ver, bueno, ¿y cómo era San Miguel de verdad? Pues a saber, no sabemos. Aquí es una simbología de lo que posible, o de lo que, no sé, se creía. ¿Cómo es en realidad? No lo sabemos, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Sabemos que existe la realidad angelical, sí. Jesús lo dice ahora. Dice al final del Evangelio: van a ver los ángeles de Dios. En la primera lectura escuchamos a Daniel que existe una realidad angelical que es, diríamos, la que está al servicio de Dios. ¿Cómo es? No sabemos. ¿O alguno de ustedes lo ha visto a San Miguel ya así en vivo? No. En realidad estas imágenes que la mayoría vinieron de España en la época de la colonia, más o menos de ahí vinieron estas. Creo que esta es de las antiguas, no sé de cuántos años tendrá esta. Eran simbologías que quieren reflejar una idea de Dios. O sea, lo importante es hacia dónde nos empuja. Muchas veces nos quedamos como prestos en la imagen. De hecho, el peligro inclusive es darle una cierta, ¿cómo diríamos? A ver si yo digo bien la palabra, darle a la imagen un cierto poder divino. No, la imagen no tiene ningún poder divino, es una imagen. No sé si me estoy dando a entender. Esto es una imagen, o sea, es una imagen. Imagínense ustedes que tienen una foto en su casa de su mamá, es lo mismo. Ahora, esta imagen, esto es lo importante. Esta imagen, ¿qué quiere recordar? Que Dios nos protege. Eso quiere recordar. Entonces, la atención es desde la imagen hacia Dios, no al revés. Oye, porque si ya nos quedamos en la imagen, ahí sí la cosa se dañó. No es, el poder no lo tiene la imagen, el poder lo tiene Dios. Y ahora San Miguel nos recuerda algo que es hermoso. Dios nos protege, protección de Dios, Dios nos protege. Lo mismo que Gabriel, Dios nos anuncia. Lo mismo que Rafael, Dios nos cura. Dios es un Dios que nos cura. Eso es lo que quiere recordar, hacia ahí quiere empujarnos. Por eso las imágenes nos ayudan para encontrarnos con eso de Dios. En este caso es con la protección de Dios. Un Dios que protege, un Dios que nos protege porque nos conoce. Vean que Natanael se queda así como asombrado, dice: ¿y de dónde me conoces? Desde que estabas debajo de la higuera. Donde tú menos piensas, ahí te conozco. Por eso sentimos la cercanía de Dios, porque Él está pendiente de nosotros. ¿Se han fijado cómo está pendiente de nosotros? Dios está pendiente de nosotros.
Y cuando la vida se nos pone un poco en la penumbra, cuando la vida se nos pone un poco así como bien difícil, ahí aparece Dios en su protección. ¿No se han fijado ustedes que de pronto estás en esa incertidumbre, te aparece una persona y te dice: madre mía, me caíste como un ángel? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Entonces muchas veces estamos esperando, pues sí, como hemos visto esta imagen, estamos esperando así que aparezca uno, así pues, así, que traiga alas. No. O sea, no nos metamos en la simbología, es una idea que es la que hay que rescatar. Dios se te manifiesta de diversas maneras, de diversos acontecimientos, personas, yo qué sé, una canción. Yo recuerdo no hace mucho, hubo una canción de, no sé si ustedes han escuchado a Lily Goodman. ¿Han escuchado a Lily Goodman? ¿Conocen quién es Lily Goodman? No. Bueno, Lily Goodman es una cantante cristiana y tiene una canción que se llama Al Final. Es una canción muy linda. Y yo recuerdo que en un momento más difícil de mi vida, complicado, estaba en Cuba, recuerdo, y no sé cómo estaba en el momento de esa incertidumbre, y Pangar me pareció esa canción. Yo sentí como que ahí Dios me estaba anunciando algo, y así ha sido, cabal. O sea, hay veces que Dios te anuncia, se te hace presente en diversas realidades, y ahí aparece esa realidad angelical de Dios que quiere hacerte sentir que Él está ahí. Dios está aquí. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos acompaña. Dios nos conoce. Y por eso nuestra vida es importante para Dios. Esto es lo que estamos celebrando ahora. Otra cosa que es importante desde esta devoción de San Miguel, y eso lo decía muy bien la canción y me gustó. ¿Se han fijado que es otra de las ideas hermosas que bueno, la primera es que Dios nos protege? ¿Eso quedó claro? ¿Y quedó claro qué es lo que quiero decir? ¿Desde la imagen o no? ¿O les quedó en crisis? Hay padres que vamos a hacer con la imagen, hay que guardarla, como no la vamos a guardar y la vamos a cuidar. Pero no me van a decir que la imagen es que le dé el poder. Ven acá, eso ya no es, eso no entra en la fe católica. Esto es una imagen. Mañana se puede terminar. Allá tenemos otra más chiquita. Aquí está el papá y hasta el hijo. Miren, allá lo tenemos. Allá está. Lo que pasa es que como antes era el hijo que hoy sacamos al papá porque nos queda, ahora lo dejamos aquí. Quiero que quede claro esto, porque esto ha sido siempre un dilema grande cuando hablan de idolatría. En realidad esto nunca es idolatría. Esto lo único que quiere ser es una representación de lo que nos quieren decir. Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios que está presente en la historia. Dios es un Dios que en su divinidad quiere hacerse sentir. Hoy, desde Miguel y por eso se llama así, Miguel es protección de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién como Dios? Decíamos ahora. Nadie como Dios, decía. O sea, ¿qué es lo que nos quieren mandar? Que después de Dios no hay nada, que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que Dios está presente, que Dios siempre manda un ángel, una realidad angelical para hablarnos cuando nuestra vida está en la mayor de las incertidumbres. Ahí, ¡pam!, aparece Dios. ¿Y cómo aparece? De diversas maneras. Hay personas que llegan a tu vida y te caen como ángeles del cielo. Ahí está Dios haciéndose presente. Esto es lo que quise decir la primera vez. ¿Esto quedó claro? Bien. Sí, porque es que, bueno, igual, sé que esto siempre cae en conflicto. La segunda cosa que quiero decir que es importante y que la imagen nos recuerda. ¿Se ha fijado qué es lo que lleva en este caso Miguel? Ajá, ¿y para qué? ¿Para destruir a quién? Eso es importante. ¿Qué quiere recordarnos esto? Que el mal está vencido. ¿Quién lo venció? Dios. Dios ha vencido el mal.
Dios destruye mal, nos lo decía muy bien la canción, nos quiere recordar el poder inmenso de Dios. Por encima de Dios no hay nada. El mal no vence. El que tiene la palabra, el que tiene la fuerza se llama Dios. Por lo cual Satanás está vencido. A mí la primera vez que vi esta imagen fue cuando con mi abuela, que mi papá le llevó un cuadro así grande. Creo que ese cuadro anda por ahí todavía, ¿no? Ya no, ya se perdió. Eso lleva años ese cuadro. Yo nunca se me olvida cuando lo compramos en San Pedro y mi papá lo traía y decía yo, y a mí lo que más me llamó la atención, pues, porque en aquel cuadro parece que lo tiene así y anda con una balanza. ¿Esta es la balanza? ¿Qué pasó con la balanza? Se la robaron, que caramba. Alguien que puso alguna trucha será, digo, aquí está para llevarla. Oye, no. Busquen alguna trucha de esas, tiene que estar aquí en el pueblo. Entonces me llamó la atención eso y siempre me gustó, o sea, esa idea que nos mandaba, cómo Dios vence el mal. O sea, el poder de Satanás está vencido, no tiene el poder lo tiene Dios. Y esto es muy hermoso. Por eso el mal no puede hacerte ningún daño. Si tú confías plenamente en Dios, Dios sabe proteger tu vida, inclusive de las fuerzas más oscuras, porque Él es el que vence. Cuando yo estaba, ahora que estuve por ahí en Estados Unidos, trabajando, mucha gente me llegaba a hablar conmigo para decirme, no, es que me están haciendo un mal. No, porque me hicieron estas brujerías y estas cosas que mucha gente hace. Hay gente que le gusta estas porquerías, ¿no? Y recuerdo que yo le decía, mira, eso es imposible. Yo no voy a negar que eso, hay gente que se dedica a hacer esas porquerías, eso es verdad, porque las hay. ¿Ustedes conocen aquí a alguien, no? ¿O ustedes han visto eso? ¿No? ¿Nunca han ido a ningún lugar de eso? No. Ahí más o menos, ahí no todos dijeron que no. O sea que alguna vez, y me recordaba, y ahí por la zona donde yo vivía había muchos que se dedicaban a eso. Y yo le decía, mire, yo de que creo que existe gente que haga eso, sí, pero de que creo que eso tiene el poder, no. Eso es imposible, yo no puedo creer eso. Porque el que tiene el poder, según esto nos recuerda, es Dios. Es Dios. No hay ningún poder más grande que el de Dios. Y eso tiene que llenarnos de confianza, tiene que llenarnos de una profunda fe, de saber que estamos en buenas manos. O sea, nuestra vida está en las manos de Dios, por lo cual nuestra fe y nuestra confianza tiene que ser profunda. Nada, si confío plenamente en Dios, nada puede pasar a mi vida, porque Dios sabe defender, sabe cuidar y sabe proteger mi vida de cualquier cosa, por muy difícil que sea. Eso nos recuerda San Miguel. Recuerdo que el Papa insistía mucho, inclusive, como desde esta devoción pusiéramos a la iglesia, decía, en sus manos, sobre todo estas últimas etapas donde la iglesia se veía muy acechada y definitivamente había como mucha turbulencia, y él insistía mucho. Y sí, es real como al ponernos bajo esta devoción nos genera esa sensación y esa gran alegría, esa fe y esa confianza de saber que Dios acompaña nuestra vida. Esto es lo que generan estas devociones. Estas devociones tienen que empujarnos a llevarnos más a Dios, a creer más a Dios, a abrirle más la vida a Dios, porque ellas quieren hacernos sentir eso. Aquí está Dios, mira. Dios está contigo, Dios no te deja solo, Dios sabe acompañar tu vida. Eso tiene que generar en nosotros esa fe y esa confianza en el Señor, para que eso sea aquello que nos dé mucha seguridad, mucha tranquilidad, mucha paz en la vida. Que este día, pues, que hemos hecho toda esta jornada de meditación y de encuentro con el Señor,
Ojalá que nos haga crecer en fe, en confianza, que nos haga sentir a este Dios que aquí está con nosotros, que no nos deja solos, que nos acompaña, que conoce nuestra historia y que le pongamos desde esta devoción de San Miguel toda nuestra vida en las manos de Dios. Aquí está, Señor. Te la pongo con todas mis luces y mis sombras. Yo sé que tú sabrás proteger mejor que nadie mi vida. Sabrás siempre enviar esa realidad angelical que me ayudará a caminar cuando las cosas no estén claras, cuando haya dudas y incertidumbres en mi vida. Tú sabrás protegerme. Inclusive sabrás protegerme de aquellas realidades misteriosas, medio satánicas, que pueden también aparecer, porque tú tienes la fuerza y tú tienes el poder. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. Eso tiene que ser. Así tiene que ser nuestra confianza. Que esta fiesta de San Miguel genere eso en nuestra vida y que no dudemos nunca de la fuerza y del poder de Dios. Que así sea. Amén. Muy bien, vamos a continuar. No sé si tenemos ahora la 70.